Y les damos la bienvenida a esta nueva edición de las entrevistas de líderes para la calidad. Y en esta oportunidad contamos con una especialista en sistemas integrados de gestión que desde Maracaibo va a conversar con nosotros, Maracaibo, Venezuela. Ella es Karina Moreno. Ya le voy a presentar. Karina Moreno es ingeniera industrial con una maestría en gerencia empresarial y con un diplomado en sistemas integrados de gestión, con más de 11 años de experiencia desarrollando esto en los temas con consultoría, con auditoría. Ella viene también siendo especialista como planificadora e implementadora en estas normas, auditora integral y además asesora en estrategias gerenciales. Y con ella vamos a estar conversando en esta oportunidad lo que tiene que ver con los desafíos de implementar un sistema de gestión ISO 9001 por primera vez. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan las organizaciones, pero también que enfrentan los consultores? Porque sería interesante también escuchar esa perspectiva, ¿verdad? Así que bienvenida, Karina, a la entrevista de líderes para la calidad. Hola, muchas gracias, señor Luis. Gracias por la invitación, muy agradecida y encantada de estar en este momento para compartir la información que he vivido y la experiencia que he tenido para hacerles llegar a todos ustedes. Excelente. Bueno, fíjate, Karina, cuando las organizaciones desean certificarse o adoptar la norma ISO 9001 de sistemas de calidad, empiezan los desafíos, porque a veces son intereses distintos los que tienen las organizaciones. A veces es que el cliente se las pide, o a veces es que está por convicción, porque están convencidas de ella. Pero en todo caso hay desafíos. Vamos a hablar de eso, coméntanos. Correcto, señor Luis. Realmente, o lo más común que sucede cuando se va a implementar una norma, es que es un requisito del cliente. El cliente nos está exigiendo que nosotros seamos certificados. O también puede ocurrir que la empresa lo quiere utilizar como una ventaja competitiva para el mercado. ¿Qué pasa? Que cuando suceden estas cosas, lo hacen más o lo sienten al principio como obligación, más que un deseo de mejorarse o de estandarizar sus procesos o conocer los beneficios que realmente les va a traer la implementación de una norma. Correcto. Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a implementarlo, si eres asesor o por el contrario un analista que te han contratado para poder desarrollar esta norma, el primer desafío que nos encontramos es la resistencia al cambio. Perfecto. Eso es lo primero que nos vamos a encontrar en la organización, sobre todo si hay personas de mayor edad, donde siempre han trabajado de alguna manera, están acostumbrados y saben que son los que son más reacios a esos cambios. Entonces, bueno, hay que comenzar un proceso de sensibilización, tener mucha paciencia, hacer mucha capacitación para que ellos puedan entender que no es más trabajo lo que le vamos a hacer. Más bien vamos a mejorar el trabajo que ellos están haciendo y el producto, el servicio que nosotros vamos a dar a nuestro cliente va a salir con mucha mejor calidad y el cliente va a estar mucho más satisfecho y eso conlleva a que vamos a tener mucho más trabajo. Ahora, fíjate algo interesante que toca decir, hay que tener paciencia, dedicarle tiempo a la educación, o sea que en este caso, tú como consultora, porque dijimos de dos perspectivas, ¿no? Los desafíos desde el punto de vista de quien va implementándola como empresa, pero también del consultor. O sea, en este caso te toca ser muy pedagoga, pues, o sea, ser pedagógica en explicar las cosas. ¿Es así? Exactamente. ¿Se escucha? Ahora sí. Creo que tengo problemas con el micrófono. Correcto, tener un programa de formación que nos ayude a poder llegar a las personas y que ellos puedan absorber lo que es la norma e implementarla en sus trabajos y en sus procesos. Ahora, eso desde el punto de vista de la consultora, fíjate. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, y más cuando me dices que normalmente no se consigue, es que un cliente de ellos les exige y le dice, tiene que certificarse. Ajá, ¿qué pasa allí? ¿Cuáles son esos desafíos? Ok, bueno, primero los desafíos que están como empresa, adaptarse, buscar ese tiempo, porque sabemos que las empresas lo que están pensando es en producción, y tienen que buscar ese tiempo para poder implementar el sistema. Saber que tienen que asignar recursos, tienen recursos tanto como talento humano como económico. Allí es cuando las alarmas se disparan porque los dueños de la empresa dicen, pero ¿cuánto me va a costar eso? Pero ¿estás seguro que me va a ayudar a mejorar en el mercado? ¿O estás seguro que el cliente me va a comprar después que la tenga? Entonces, bueno, es un trabajo donde ellos tienen que entender que en efecto van a tener muchos más beneficios que en la situación que se encuentran sin la norma.
Así es, así es. Ahora, entre esos otros desafíos que tú te has conseguido producto de tu experiencia en otras áreas, en otras situaciones o en requisitos particulares que nos plantea la norma, ¿qué has vivido? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, algo muy interesante que no lo he visto en muchas empresas es que nosotros creamos el 80% de la información documentada, la llevamos a digital. ¿Por qué? Porque yo comencé, le voy a hablar de mi experiencia inicial, que fue en una consultora de ingeniería. Y la consultora de ingeniería genera mucho papel, mucho documento, sobre todo en las revisiones, tanto de los líderes como de los clientes. Entonces, teníamos altos costos por estar alquilando espacios físicos donde se pudieran guardar todas las revisiones que se hacían con los clientes. Y bueno, al implementar la norma y llevar todo eso de manera digital, los costos disminuyeron una barbaridad, puedo decir un 80%, y se facilitó mucho lo que era la revisión por parte de los líderes de cada uno de los documentos que iban haciendo sus colaboradores. Oye, y el cliente también. En tiempo ya no se tenía que enviar, por lo menos si teníamos un cliente en Cumaná, ya con enviarlo por internet le llegaba en 30 minutos, que anteriormente se enviaba vía MRW o alguna empresa de envío y le llegaba ¿cuánto? 1 o 2 días de atraso. Entonces se mejoraron muchas condiciones. Fíjate, ahí se plantean otros desafíos, ¿no? El tema del manejo digital de la información, la seguridad de la información, el respaldo y conocimientos asociados a ello y personal asociado a eso. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo se ha dado? Buenísimo. En ese momento contábamos con un grupo de IT muy experimentado. Teníamos servidores especializados para poder guardar. En ese momento no había el auge de las nubes. Ahora sí está el auge de las nubes, pero en ese momento eran los servidores. Bueno, ellos tenían sus programas para evitar los hackeos y para guardar la información y respaldarla en caso de que hubiese algún problema que tuviera el servidor, pudiésemos accesar a dicha documentación de otra manera. Perfecto. Eso fue un desafío también para IT. Claro, y yo creo que hay otros desafíos que también a veces son, y a mí me ha tocado experiencias parecidas en el sentido de la resistencia a tener cosas digitales y a tenerlas impresas, ¿no? Sobre todo personas, vamos a llamarlo, que tienen más edad, que necesitan ver las cosas en papel. No sé si les pasó. Sí, muchísimo. De hecho, veíamos cómo las personas que tenían mucho más tiempo, los líderes que tenían mucho más tiempo, de pronto imprimían y nosotros, ese no es el procedimiento. Y bueno, poco a poco ellos, también se les hizo una capacitación porque realmente descubrimos que no sabían utilizar el programa para AutoCAD, lo podían ver, pero no sabían cómo colocar algún comentario. Entonces, bueno, también fue un proceso de capacitación de enseñarles, bueno, pueden hacer estos comentarios con este color, aquí pueden colocar la burbuja, y ya ellos se sintieron mucho más comprendidos y aceptaron el procedimiento. Pero era eso, que no sabían cómo utilizar el programa. Así es. Y fue detectarlo y ayudarlos con capacitación. Qué bueno, fíjate, la capacidad también de darse cuenta de dónde está la causa de una resistencia al cambio o de un problema que estás observando. Eso es importantísimo en el caso tuyo como consultor. Un consultor debe tener esa posibilidad de ver las cosas. Ahora, correcto. ¿Qué otros desafíos también te has encontrado? Bueno, recientemente las auditorías internas. Con esto de la pandemia fue muy interesante ver cómo tuvimos que adaptarnos a la tecnología y llevar el mismo proceso de auditoría que hacemos in situ, hacerlo a través de una pantalla y que tuviera el mismo procedimiento, los mismos objetivos y alcanzar la meta que se quiere buscar con las auditorías. De verdad que fue muy interesante. ¿Y qué experiencia has tenido al respecto? O sea, ¿cómo se dio ese proceso? ¿La gente sabía ya de quien ibas a auditar? ¿Sabía utilizar la plataforma? ¿Le costó? ¿Qué cosas ocurrieron? Bueno, ese fue el mayor desafío, más que cómo iban a responder a la auditoría o qué documentación tenían que presentar, fue el enseñarles a utilizar las plataformas. Nosotros creo que, bueno, al principio se nos hizo un poco más fáciles, yo como consultor, porque bueno, estaba haciendo algunos cursos, ya sabía cómo manejar Zoom, pero las personas que iban a hacer la auditoría no, mis colaboradores no sabían cómo utilizar Zoom, no sabían cómo utilizar Skype, y bueno, los auditores a veces tienen cierta preferencia con unas aplicaciones y bueno, el cambiar de una aplicación a otra también enredaba un poquito a los colaboradores, pero ya va, yo en esta
compartía pantalla en el medio, pero en Skype no tengo para compartir pantalla. ¿Cómo hago para compartir pantalla? Entonces fue un proceso también de enseñanza, de adaptación antes de la auditoría para que no tuvieran ningún percance y que fluyera mucho más, más cómodo. Y la propia reacción, vamos a decir, de los auditados, desde el punto de vista de cómo interactuar, porque hay personas también que dicen, no, es que no es igual, y como no es igual, no puedo responderte, ese tipo de cosas no ocurrieron. No, gracias a Dios ellos sí se adaptaron muy bien, más bien querían compartir información de más y lo lleva acá. ¿No? Lo que pide el auditor ustedes se lo enseñan y no hay ningún problema. Realmente en ese sentido se sintieron muy confiados. Lo único que les preocupaba era el manejo de la aplicación como tal. Ya. Ahora, entre todas esas experiencias que estás viviendo, ¿qué otras situaciones? Por ejemplo, el tema de la implementación de una norma ISO 9001 en estos temas de lo que es el contexto de la organización y los riesgos. ¿Qué experiencias has vivido y cuáles crees tú que son los desafíos? Bueno, por lo menos aquí en Venezuela tenemos muchos desafíos, sobre todo, bueno, con la parte digital tenemos muchos cortes eléctricos, entonces nos ha tocado ver de qué manera podemos resguardar la información, de qué manera no nos vayan a hackear la información que está en las nubes. A ver, ¿qué otros problemas económicos con la situación del país? Muchas empresas tuvieron que detener su producción y eso ha afectado de manera de costos y de producción a las organizaciones. Entonces, eso es un riesgo que están viviendo las empresas y que tienen que tomar una acción para o mantenerse o reinventarse o lamentablemente cerrar. Así es. Y en el caso de la implementación como concepto de lo que es los riesgos y manejarlo, porque siempre se ha visto como un tema que cuesta más, uno de los temas que más, por lo menos han percibido algunos auditores y consultores, es cómo el empresario asume esta información y cómo la usa verdaderamente y que no sea nada más para cumplir con un auditor, ¿no? Correcto, y de hecho, en la actualidad tuvimos que en la matriz de análisis de riesgo, incluir lo que son eventualidades como la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ocurrir una situación como esta, donde se tuvieron que tomar muchas estrategias, evaluar qué era lo que estaba sucediendo y qué acciones íbamos a tomar para mantenernos? Por ejemplo, nosotros trabajamos en una consultora en un consorcio de camaroneras y por estar en el área de alimentos, gracias a Dios, nosotros pudimos seguir produciendo. Claro. Pero por lo menos no podíamos movilizarnos en cierto horario, entonces planificar el tiempo en que iban a trabajar el personal para que no tuvieran problemas para que los vayan a detener. Adicionalmente, qué permisología íbamos a necesitar para esa movilización, porque no era que se podían mover libremente. Entonces, en una serie de riesgos que nosotros tenemos que evaluar para poder tomar una acción y mantener la continuidad del negocio. Correcto, correcto. Oye, ¿y cuál es el reto? ¿Cómo yo audito una organización que tiene aspectos físicos que ver y que yo tenga que hacerlo desde el punto de vista remoto o virtual? Que quizás lo usamos como símil, que no lo es, pero que lo hacemos en este caso, por ejemplo, ese ejemplo que tú me acabas de decir, una empresa que hace una producción de alimentos, ¿cómo hago entonces para auditar físicamente esto? ¿O limito ese aspecto? ¿Qué hacemos? Nosotros hicimos ciertas auditorías que no tenían que ver o no estaban implicados lo que era la parte de inocuidad. Era más que todo sistemas de gestión 9001, que era más que documentación, y no tuvimos ningún tipo de inconveniente para realizar las auditorías de manera virtual. ¿Por qué? Porque bueno, se iba a revisar lo que era el cumplimiento del sistema como tal. Pero por lo menos aquellas auditorías que era de inocuidad alimentaria, bueno, muchas normativas no permitieron hacerlas de manera remota porque no estaban seguros de cómo iban a garantizar que se cumplía la inocuidad de los alimentos. Claro, claro, es un aspecto. Tiene que ver también con el alcance de la auditoría también. El alcance de la auditoría. Sin embargo, también nos tocó algunos ejemplos donde si el auditor necesitaba evaluar ciertos aspectos como un almacén, por lo menos quería ir hasta el proceso productivo, bueno, se utilizaban algunos tipos de aplicación donde él pudiera grabar
se viera el día, las coordenadas, para que viera que era un video de ese día y no de otro o pregrabado, y él pudiera constatar algunos aspectos que la norma que estuviese evaluando se estaba cumpliendo. Oye, qué bien, eso es un punto importante. O sea, cómo demostrar que sí se puede hacer una auditoría remota de este tipo de aspectos con una aplicación o con una forma de hacerlo. Fíjate que eso es importante, porque a veces muchos auditores no ven que existen estas herramientas, que hay un tema de formación, de competencia, de que ahorita tenemos que aprender mucho de tecnología. No sé qué te parece. Sí, sí. Realmente estuve conversando con varios colegas de diferentes tipos o diferentes casas certificadoras como AENOR, SGS, y la pregunta que siempre les hacía fue, ¿cuál fue el desafío para la auditoría? Y él me dijo, o ellos me dijeron, el manejar las herramientas tecnológicas, el adaptarnos a esas herramientas, el saber qué aplicación podemos utilizar cuando el internet no llega hasta los lugares de proceso. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar si vamos a aceptar solamente fotografías, o se van a utilizar videos, o se van a utilizar aplicaciones que luego extraen los videos y se les puede hacer llegar al auditor? Entonces, más que la metodología para llevar a cabo la auditoría, era eso, la parte tecnológica. Y seguir haciendo por un tiempito esa adecuación, no sé qué te parece. De hecho, le van a exigir, o bueno, lo que están conversando para mantener las auditorías remotas es que el auditor sepa utilizar las herramientas tecnológicas. Así es, así es. Más que el auditado, el auditor. Y el tiempo de esa auditoría remota es más, es menos, ¿cómo se ve eso? No, es igualita a las auditorías en situ. Se tiene que hacer un plan de auditoría que debe ser compartido con las personas que van a ser auditadas, y se debe mantener el cronograma que se ha colocado para la evaluación de cada uno de los requisitos. ¿Y logras mayor cantidad de información en muestras o algo así? Bueno, no, se mantiene igual que una auditoría in situ. De verdad que no se va a encontrar mayor información. Bueno, también va a depender si la organización está preparada, tiene toda la información digitalizada, porque hay unas que no. Ajá. Hay unas que tienen todavía en carpetas, y entonces dice, ya va un momentico, que voy a revisar esto y te lo voy a escanear y te lo envío. Ajá. Entonces, bueno, una de las ventajas para que la auditoría o el plan de auditoría se pueda cumplir es que la empresa tenga todo digitalizado, o por lo menos el tiempo en que va a digitalizar el documento sea el menor tiempo posible. Claro, ese es uno de los elementos de la factibilidad de una auditoría remota. Yo creo que es importantísimo, porque si no se perdería mucho el tiempo dentro de la propia auditoría, ¿no? Y se le puede quitar tiempo a otros requisitos que también deben ser evaluados. Excelente. Bueno, eso es parte de lo que viene, pero también vienen otras cosas, porque ya esta transformación tecnológica obligada, acelerada, producto de esta pandemia COVID-19, nos lleva a que ahora hay otras tendencias de herramientas, y cómo no sé si lo has venido evaluando, qué es lo que viene, qué es lo que visualizas que viene, y cómo nos impacta en los sistemas de gestión. Claro, bueno, se está conversando mucho de que las auditorías de ahora en adelante va a haber una parte que sea remota, sobre todo para minimizar los costos que tienen que ver con los viáticos del auditor, que el auditor se tenga que trasladar a un país o a un lugar. Todo eso va a ser un beneficio o un ganar-ganar para el cliente. Y entonces, bueno, se va a documentar el porcentaje de auditoría que pueda ser remota y el porcentaje que necesariamente tendrá que ser in situ. Eso es una de los cambios que vienen, y que bueno, que tenemos que estar atentos a ver cómo se va a llevar a cabo. Bueno, fíjate que una reflexión interesante es cómo una situación como esta nos hace ver que sí se podía, y sin embargo estaba ahí como una opción y no la usábamos, y ahora se ve hasta como un beneficio, ¿no? Porque el mismo tema del teletrabajo. El teletrabajo se ha demostrado que puede reducir costos, ¿verdad? Siempre y cuando existan unas condiciones adecuadas de una cantidad de factores, pero no se veía como una opción hasta que esta situación ocurrió. ¿Y cómo esto afecta a los sistemas de gestión? Correcto. Y es muy interesante, porque esto de la auditoría remota ya la 19.011 la contemplaba. Lamentablemente, bueno, me imagino que era esa resistencia al cambio de algunos entes certificadores que no la llevaban a cabo. Claro. Y bueno, con la situación de la pandemia se ha tenido que aplicar.
¿De qué manera puede afectar los sistemas? Bueno, realmente pudimos evaluar durante las auditorías que el cambio que se tiene que hacer es hacia la digitalización. Utilizar aquellas herramientas como por lo menos Office 365, que nos permite tener toda la documentación en las nubes, Dropbox, este tipo de herramientas que nos permita accesar a la información donde quiera que nosotros nos encontremos. Y bueno, vamos a aplicar la seguridad de la información, otra norma ISO, porque bueno, con esto de que ahora tenemos toda la información en las nubes, entran otros riesgos, otros factores, como es evitar que nos hackeen nuestros servidores y tengan acceso a la información de las empresas. Es correcto, es correcto. Bueno, fíjate, hay muchas cosas, hay muchos otros desafíos y muchas otras situaciones, hasta en otras normas del sistema de gestión, porque ahorita hablamos fue de calidad, pero en seguridad, ambiente, y tú dijiste el caso de inocuidad, evidentemente hay otras cosas. A mí me gustaría que me pudieras, para la audiencia, compartir cuáles son tus datos de contacto en el caso de que tu audiencia quiera profundizar un poco basado en la experiencia que has compartido, más información. Correcto, bueno, por Instagram me pueden ubicar como @gestionando el equilibrio. Por LinkedIn me pueden encontrar como Karina Moreno. Esas son mis redes sociales. Así es. Igualmente, bueno, pueden enviarme correo electrónico si están interesados también a moreno.carinaj@gmail.com. Excelente, excelente. Karina, y de esta conversación, de todo lo que hoy conversamos y compartimos con la audiencia, ¿cuál sería tu mensaje final o tu conclusión? Bueno, mi mensaje final es que debemos estar preparados para todos los cambios que se nos puedan presentar. Lo vivimos este 2020, como las auditorías tuvieron que cambiar, ya no eran en situ y se tenían que mantener las certificaciones. Entonces, bueno, tuvimos que darle la vuelta para poder evaluar y mantener lo que es la consistencia de los sistemas de gestión. Y bueno, estar abiertos a los cambios que se nos presenten y evaluar cómo podemos mejorar sin que afecte nuestro sistema en la organización. Perfectamente. Karina, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esto, y muchas personas que están iniciando ven en estas entrevistas y ven además en personas jóvenes como tú esa imagen, ese modelo de lo que es seguir a un profesional y cómo seguir preparándose. Así que te felicito porque eres un ejemplo de constancia, además de actitud de apertura para seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Luis. Muchas gracias a todos los que están viendo. Así que gracias a Karina Moreno, quien estuvo con nosotros en esta oportunidad compartiendo sobre los desafíos de la ISO 9001, los sistemas de gestión y de todas estas cosas que nos estamos afrontando. Gracias, Karina. Gracias, hasta luego.